Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Al Día con las Guías en Tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar haciendo un recuento muy breve de menos de 20 minutos en donde vamos a hablar acerca de los cambios más importantes que tenemos en las nuevas guías de asma de la GINA 2023 y la GEMA 5.3. Recuerden que tenemos un video completo explicando la totalidad de las guías por si quieren revisarlo a mayor profundidad. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Adicionalmente los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico y es por ahí por donde ustedes eligen cuáles son los videos que publicamos en este canal. Finalmente los invito a conocer mi diplomado de medicina interna que ya está disponible en la página de medilearners.com, al igual que el resto de la oferta educativa que tenemos en nuestra página para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Vamos entonces con este resumen ejecutivo de estas dos guías que son la GINA 2023 y la GEMA 5.3, que como todos ustedes saben pues son de asma, ¿cierto? Lo primero pues es la definición, ¿cierto? El asma se define como una enfermedad heterogénea, es decir que tiene formas de presentación variables, causas variables entre otras, pero que se caracteriza por una inflamación crónica de la vía aérea, y crónica es de vital importancia porque es la razón por la cual principalmente tenemos los cambios de los últimos años relacionados con el uso temprano de corticoides inhalados, porque es una enfermedad inflamatoria y como ende tenemos que utilizar un antiinflamatorio y los beta-agonistas como el SABA, el salbutamol no lo son, ¿cierto? Y se define por una historia de síntomas respiratorios. ¿Cuáles síntomas? Sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, que varían con el tiempo y en intensidad y que presentan una limitación para el flujo expiratorio variable, una obstrucción para el flujo expiratorio variable. Entonces ahí están todos los componentes de la definición: enfermedad heterogénea, inflamación crónica de la vía aérea, síntomas que son variables y obstrucción al flujo aéreo que es variable. Con eso ustedes entienden muy bien qué es el asma. Varía principalmente con desencadenantes claros, o sea, la causa de que se presenten o no los síntomas suele ser muy claro porque el paciente hizo ejercicio, se expuso al frío o cosas por el estilo. Y muy importante, como se da esa inflamación crónica, con el tiempo la obstrucción al flujo se puede volver permanente y ahí es donde empezamos a tener problemas muy importantes para los pacientes. La prevalencia es muy variable, acá cercano a Argentina tiene una prevalencia del 6.4%, han ido aumentando su incidencia pero disminuyendo su mortalidad. Fisiopatológicamente podemos hablar de dos fenotipos muy importantes de asma, y es aquella asma que está derivada por una inflamación tipo 2, que básicamente es aquella inflamación eosinofílica inflamatoria con IgE, con interleuquina 5. Mientras que cuando tenemos el asma no tipo 2 es un asma más bien relacionada con obesidad, paucigranular o con predominio neutrofílico y que es muy relacionado con los pacientes adultos, mientras que la tipo 2 es mucho más común en los niños, especialmente cuando tienen atopía o alergia. Y muy importante también, sobre todo en la tipo 2 y en los niños, hasta el 16% de los pacientes pueden llegar a presentar una remisión de la enfermedad, es decir, que se autolimita y se curan de la enfermedad ellos solitos. Clínicamente se va a presentar entonces con unos síntomas cardinales. Esos síntomas cardinales son los de la definición: sibilancias, disnea, tos y opresión torácica, y usualmente estos síntomas se presentan, como habíamos dicho, de forma variable y característicamente entre los picos de síntomas, que es lo que se conoce como periodos intercrisis, también suelen haber algunos síntomas, sobre todo cuando se exponen a ciertos como desencadenantes claros. Hay varias cosas que pueden estar en contra de que uno piense asma cuando tiene un paciente con estos signos o síntomas. Lo primero, que solo tenga tos. Lo segundo es que tenga producción crónica de esputo. Tercero, disnea persistente y no variable. Dolor torácico, disnea inducida por el ejercicio. Y aquí es importante aclarar que si bien el ejercicio puede ser un desencadenante del asma, usualmente lo es al final de la actividad. Es decir, el paciente hace ejercicio y al final está ahogado, está broncoobstruido. Pero si tiene disnea inducida por el ejercicio en el sentido de un deterioro de clase funcional, pues eso definitivamente no es asma. ¿Cómo voy a hacer entonces yo el diagnóstico de asma? Necesito 3 criterios, ¿cierto? El primer criterio es que el paciente tenga la historia de los síntomas y que esos síntomas sean variables. ¿Cuáles síntomas? Los que ya hemos mencionado. Lo segundo es que el paciente tenga una confirmación de la obstrucción al flujo aéreo y una variabilidad del mismo. Entonces, ¿cómo se documenta uno que el paciente tiene una obstrucción al flujo aéreo? Usualmente en una espirometría a través de una relación del FEV1 sobre el FBC que sea menor a 0.7. Sin embargo, pues últimamente han cambiado como la forma en la cual interpretamos las espirometrías, entonces ahora hablan por ejemplo de línea Z, o fíjense que incluso aquí la guía dice que incluso podría estar entre 0.75 y 0.8, pero está tirando a ser bajo, y con eso uno dice hay obstrucción del flujo. Lo que me faltaría determinar es que hay variabilidad.
Y para la variabilidad, lo ideal es uno hacer esto, que es el test de broncodilatación. ¿En qué consiste el test de broncodilatación? Muy sencillo, ustedes le ponen salbutamol al paciente, le vuelven a hacer la espirometría y se va a considerar positivo si en el FEV1 tiene un incremento del 12% y de 200 mililitros. Muchas personas ustedes van a encontrar que dicen que puede ser en FEV1 o en el FBC, es decir, en la capacidad vital forzada, pero yo esto personalmente nunca lo he encontrado en guías ni nada por el estilo. Todo el mundo para hablar de reversibilidad en el papel habla del FEV1, pero en la práctica todos los neumólogos que conozco hablan de FEV1 o FBC. Entonces, pues para que sepan que también se puede ir por ahí. Si el test de broncodilatación no es posible o no es positivo, porque a veces, por ejemplo, no sé, los pacientes ya vienen con manejo y eso dificulta el hecho de que se puedan, digamos, como demostrar la reversibilidad, existen otras opciones con las cuales podemos demostrar esa variabilidad de la limitación del flujo. Lo primero, darle al paciente un picoflujómetro y en el picoflujómetro que el paciente se determine que tiene una variabilidad diurna mayor al 10%, calculada con esta formulita que tenemos aquí abajo. Lo segundo, que el paciente, si ya empezó tratamiento después de 4 semanas, haga una espirometría y tenga una mejoría en el FEV1 del 12% y de 200 cc. Lo tercero es cuando uno quiere ya como inducir el broncoespasmo y luego hacer la reversibilidad, es que el paciente o haga broncoespasmo con el ejercicio o haga broncoespasmo con lo que sería los test de estimulación, como puede ser con metacolina, solución hipertónica, entre otras. Y la otra es que tenga una variación excesiva entre las visitas. Si tiene esos tres componentes, uno dice, ese paciente tiene asma. Hay varias consideraciones importantes a tener en cuenta, entre ellas que la variabilidad del pico flujo es con 2 mediciones diarias por una semana y que el pico flujo que se utiliza siempre debe ser el mismo, porque hay variabilidad entre los dispositivos y los picoflujómetros que pueden alterar el diagnóstico. Cuando yo hablo entonces aquí del diagnóstico, digamos que todo el mundo tiene muy en mente lo que estábamos viendo ahorita en la diapositiva pasada, que son los, digamos, como los criterios de la GINA, pero me gusta mucho la GEMA porque la GEMA mete algo nuevo, pues no nuevo realmente, pero algo que hace rato se conoce, pero que la GINA todavía no soporta en su evidencia, que es el uso del feno. Si uno tiene un feno superior a 40 partículas por millón, muy probablemente ese paciente tenga una inflamación tipo 2 en la vía aérea y si tiene síntomas sugestivos, el paciente tenga asma. Y fíjense cómo acá en este algoritmo de la GEMA, incluso en un paciente que no tenga obstrucción, si tiene respuesta broncodilatadora positiva, también se cataloga como asma si tiene los síntomas asmáticos específicos. Una vez uno diagnostica entonces el asma, lo que va a hacer es el siguiente abordaje. El primero es determinar el control de la enfermedad, luego instaurar un manejo, luego manejar las comorbilidades y los factores de riesgo y finalmente hacer un adecuado seguimiento y determinar la severidad. Y aquí hay un mensaje muy importante y es que fíjense que la severidad está de último, es decir que la severidad es una clasificación que es retrospectiva. Yo primero necesito manejar al paciente y luego digo qué tan severo es. A diferencia de muchas otras enfermedades que la severidad se estadifica antes de iniciar el manejo y según la severidad muchas veces se define cómo se va a manejar el paciente. Entonces, primer punto, determinar el control del asma. Para el control del asma hay dos factores, el control de síntomas y el riesgo de eventos adversos. En cuanto al control de síntomas, lo que uno mira es si el paciente tiene síntomas diurnos, si tiene síntomas nocturnos que generen despertares, uso del salbutamol y limitación de la actividad. Si el paciente tiene 3 o 4, está mal controlado, 1 o 2 parcialmente controlado y si no tiene ninguno es un paciente que está bien controlado. Y cuando hablamos riesgo ¿de qué? De exacerbaciones, de que desarrollen una obstrucción crónica al flujo aéreo, es decir, que hagan remodelación pulmonar y eventos adversos relacionados con los medicamentos. Una vez yo hago eso, entonces voy a iniciar el manejo. Y para iniciar el manejo hay dos términos muy importantes que todos tenemos que conocer, que es el ER y el MART, ¿cierto? Que esto, básicamente el ER lo que quiere decir es el uso del corticoide inhalado como terapia aliviadora y el MART lo que quiere decir es el uso del corticoide inhalado como terapia tanto aliviadora como de mantenimiento, ¿listo? Entonces el ER básicamente lo que querría decir es que en vez de utilizar salbutamol utilicemos un dispositivo que tenga ICS, un corticoide inhalado en conjunto con un LAMA, que va a ser pues formoterol porque es el único que actúa así de rápido, y de esa manera hagamos únicamente aliviador, o sea manejo de rescate con esta combinación. Y el MART dice lo mismo en el ICS formoterol, que utilicemos esta combinación ya no solo como aliviador sino también como mantenimiento, entonces por horario y cada que el paciente lo necesite. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es la razón por la cual las guías recomiendan esto? En el caso del ER se ha visto que reduce exacerbaciones severas en el STEP 1 y 2, muy importante, ¿cierto? Y
reduce la declinación de la función pulmonar, aumenta la probabilidad de control de síntomas y esto es independiente del feno, muy importante. Y en cuanto al MART, reduce el riesgo de exacerbaciones. Si lo comparamos solo incluso contra SABA o contra ICS, uno puede llegar incluso a encontrar mejorías en términos de mortalidad. Entonces, ¿cómo vamos a organizar esto? Básicamente lo que dice la GINA es que tenemos 5 pasos de manejo, ¿cierto? El step 1 y 2 básicamente va a ser la terapia AIR que estábamos hablando, que es utilizar ICS formoterol como rescate cuando lo necesite el paciente. El step 3 por su parte y el step 4 van a ser terapia MART. Vamos a utilizar el ICS formoterol, recordando que aquí el único que tiene evidencia es budesonida y aquí tenemos evidencia con budesonida y con beclometasona formoterol, ¿listo? Budesonida y beclometasona formoterol. De resto, no tenemos evidencia con ningún otro ICS formoterol. Importante tener eso en cuenta. Entonces, tenemos aquí el ICS formoterol y lo que hacemos es utilizarlo tanto de mantenimiento, aquí a dosis bajas, aquí a dosis intermedias, como de rescate, ¿cierto? Y en el step 5 es cuando ya nuestro paciente con dosis media de ICS LABA no mejora. Entonces ahí lo que hacemos es utilizar un LAMA y hacer otro tipo de cosas que ya vamos a hablar ahorita más adelante, que es fenotipificarlo y demás. Digamos, la GINA es consciente de que no todo el mundo tiene acceso a estos inhaladores combinados de ICS formoterol y entonces deja el track 2 o una segunda opción que se puede utilizar como segunda línea terapéutica, que va a hacer que el paciente en el step 1 básicamente tenga SABA y al mismo tiempo que se aplique el SABA se aplique el corticoide inhalado cuando se rescata y ya. En el step 2 que tenga una dosis baja de mantenimiento de corticoide inhalado y que cuando se rescate con SABA o una combinación nueva que hay en esta guía, la combinación ICS-SABA, es decir, combinación de corticoide inhalado con salbutamol. En el step 3 básicamente va a ser ICS-LABA de mantenimiento, pues diferente obviamente al formoterol, y como rescate SABA o ICS-SABA. En el step 4 va a ser lo mismo pero a dosis intermedia y en el step 5 va a ser exactamente el mismo que mencionamos anteriormente. Cuando uno diagnostica de nuevo un paciente con asma, uno va a empezar entre step 1 y step 4 y va a depender básicamente de qué tan mal controlado esté. Si el paciente está muy mal controlado, step 4, parcialmente controlado, step 3 y si tiene síntomas mínimos, step 1 o step 2. ¿Cómo representa esto la GEMA 5.3 o qué tan parecido es la GEMA 5.3? Ellos tienen 6 escalones porque en el quinto escalón meten el uso de ICS con LABA a dosis altas, cosa que la GINA no incluye, la GINA llega hasta acá. ¿Y qué hay de nuevo en la GEMA 5.3? Que ya incluyeron acá también el uso del corticoide inhalado desde el step 1 porque ellos antes no lo recomendaban, ¿listo? Entonces es importante tener eso en cuenta. Una vez uno instaura el manejo, pues lo que va a hacer es el seguimiento se hace con espirometría usualmente a los 3 meses, seguimiento clínico a los 1 a 3 meses y luego cada 6 a 12 meses. Y lo que uno va a hacer básicamente es ver si el paciente está o no está controlado, si todavía sigue con riesgo de eventos adversos y conforme a eso ajusta la terapia y vuelve y hace seguimiento. ¿Listo? Si uno entonces está ajustando la terapia, algo importante, esto puede ajustarse tanto a la baja como a la alta. O sea, si el paciente está muy bien, se puede desescalonar. Si está muy malo, pues se escalona de step, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo llego al step 5, cierto? Estoy en el step 4, el paciente no mejoró y llego al contexto de sospechar ahora sí que estoy frente a un asma severa. Entonces lo primero es entender que el asma severa precisamente la vamos a definir cuando tengamos un paciente que tiene ICS-LABA a altas dosis, que recuerden que el step 4 era dosis medias, y a pesar de eso el asma no esté controlado. Pero para yo llegar a determinar que un paciente tiene asma severo, necesito hacer, en primer lugar, descartar que el paciente no tenga un asma mal controlado o que tenga un factor diferente al asma que le esté desencadenando los síntomas. ¿Listo? Y como habíamos dicho, es una clasificación retrospectiva, porque fíjense que ustedes necesitan haber tratado al paciente para decir que es un asma severa. Antes eso no se puede decir. En teoría uno también me la puede clasificar en leve y en moderada, pero eso realmente no se recomienda. Se recomienda severa y no severa y punto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace el abordaje cuando uno llega a ese step 5? En el paso 1, uno confirma el diagnóstico del asma, hace una historia clínica completa, determina si el paciente tiene o no algún diagnóstico diferencial, si definitivamente es el asma, optimiza el tratamiento del asma, es decir, ICS a dosis altas e incluso puede considerar la adición de un antimuscarínico de larga acción y, muy importante, optimiza el tratamiento de los factores de riesgo y las comorbilidades del paciente. Si a pesar de eso mi paciente sigue mal controlado, estoy frente a un asma severa. Y cuando estoy frente a un asma severa, lo que voy a hacer es fenotipificar. ¿Y qué es lo que voy a fenotipificar? Voy a decir, mi paciente tiene un asma por inflamación tipo 2, ¿se acuerdan que hablamos ahorita en el fenotipo fisiopatológico? O es una inflamación que no es tipo 2.
¿Cuándo voy a decir yo que mi paciente tiene una inflamación tipo 2? Eosinófilos mayores a 150, un feno mayor a 20, muy importante, si sale negativo repetir hasta 3 veces. Eosinófilos en esputo mayor al 2% o evidencia clínica de asma mediada por alergenos, y aquí hay que tener mucho cuidado porque si los pacientes tienen ICS a dosis altas o corticoides sistémicos orales, uno tiene que tratar o de suspenderlos o tener la dosis mínima posible al momento de hacer estas pruebas porque los corticoides las disminuyen. Y una vez yo establezco esto, entonces ahora sí instauro como tal el manejo del asma severo. En el fenotipo tipo 2 lo que voy a hacer es nuevamente mejorar adherencia, manejar comorbilidades y muy importante considerar el uso de biológicos. También puedo considerar el uso de antimuscarínicos de larga acción, puedo considerar el uso de acitromicina y como última línea los corticoides orales. La termoplastia bronquial actualmente se podría considerar más que todo en ensayos clínicos. Si el fenotipo es no tipo 2, es una inflamación no tipo 2, pues nuevamente lo mismo, mejoro adherencia, valoro comorbilidades, pero acá los biológicos ya no son, digamos, una opción tan favorable en el sentido de que solo hay dos que me sirven, que son los antirreceptores de interleuquina 4 y los antitimocito, que básicamente van, pues no son antitimocitos, son esta proteína derivada de timocito, que es el tezepelumab, ¿cierto? Y como última línea, considerar los corticoides orales. Aquí LAMA y acitromicina también son opciones y termoplasia bronquial también en términos de lo que sería ensayos clínicos. Entonces más o menos la cosa funcionaría así en este algoritmo que nos muestra la gema. Ustedes confirmaron el asma severa, fenotipificaron, manejaron comorbilidades, hicieron todo. Y si ustedes tienen un asma tipo 2, lo que ustedes van a ver es qué tan eosinofílico es el paciente. Si el paciente es muy eosinofílico y no tiene alergia, se van con mepolizumab, reslizumab, benralizumab, ¿cierto? Que básicamente son los anti-IL-5, ¿cierto? Por su parte, si el paciente tiene alergia, más bien se van con omalizumab, que es el anti-IgE. Ya se aplica para casi todo. Con alergia, omalizumab va a ser la primera línea. Sin alergia, usualmente mepolizumab, salvo que no haya nada de eosinofilia, en donde se prefiere dupilumab, que es el antirreceptor de interleuquina 4, o el tezepelumab. Y fíjense que si el asma es no tipo 2, por lo menos por guías, tanto por GINA o como por GEMA, el único que verdaderamente ahorita podríamos utilizar es el tezepelumab. Entonces el tezepelumab es una gran ayuda porque fíjense que está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí y está aquí. Es decir, lo puedo usar en todos los fenotipos de asma severo, por lo cual es algo muy atractivo en el manejo del asma. Y para terminar, vamos a hablar acerca de las exacerbaciones. Se define una exacerbación como un aumento en la sintomatología con una afección en la función pulmonar que lleva a un cambio en el manejo del paciente asmático. Muy importante el manejo inicial de todas las exacerbaciones, idealmente debería ser en el hogar porque todos los pacientes deberían tener un plan de acción, es decir, un papelito así que le diga, vea, si usted se está exacerbando, usted va a aumentar el controlador, va a aumentar también la parte de lo que sería el de rescate y va a iniciar corticoides inhalados, sobre todo si tiene una disminución en el pico flujo o lleva más de 48 horas con exacerbación. Si a pesar de estos ajustes usted no logra controlar sus síntomas, va a ir al hospital. Y cuando llegue al hospital, el médico, nosotros, lo primero que tenemos que hacer es clasificar la severidad de esa exacerbación. ¿Qué vamos a entender como un asma o una exacerbación severa? El paciente que habla en palabras, que está inclinado hacia adelante, está agitado, respiratoria mayor a 30, cardíaca mayor a 120, uso de músculos accesorios, desaturado o pico flujo menor al 50%. Moderada si tiene alguna de estas y si no tiene ninguna, leve. Pero la principal diferenciación que nos importa es si es severa o si no es severa, porque de eso en parte va a depender el manejo. Entonces ustedes cogen y a la severa al paciente le van a iniciar, básicamente el manejo de todas las crisis asmáticas basalmente es salbutamol, ¿cierto? Pero si es severa le adicionan antimuscarínico de corta acción, bromuro ipratropio. Además de esto vamos a dar corticoides sistémicos, usualmente 50 miligramos por 5 días, ¿cierto? Y además de esto, pues vamos a poner oxígeno si el paciente lo necesita. Ahora, si es un asma severa, puedo considerar adicionar también el sulfato de magnesio, creo que se escribe así, la fórmula química. El sulfato de magnesio. Una vez uno hace eso, continúa, digamos, como el seguimiento del paciente y aquí el pico flujo es de gran importancia. Porque si ustedes tratan al paciente y el pico flujo llega a ser superior al 60%, pueden considerar el egreso. Si está por debajo del 60%, tiene complicaciones por criterio clínico, comorbilidades, toca dejarlo hospitalizado, pues el paciente se queda hospitalizado. Con esto terminaríamos entonces este repaso de lo que son como las cosas nuevas que tenemos de asma. Espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos un video completo en el canal donde está mucho más a fondo todas las guías. Y pues nada, nos vemos en una próxima ocasión.